esta grabación, hermanos, para poder hablar la palabra. ¿Cuál es el tema que le quiero compartir hoy a usted? Yo lo veo como una perla, hermano, de parte de Dios, y le denomino a esta enseñanza el misterio de la vida de un gentil llamado Abraham, de quien vino el pueblo de Israel, el pueblo judío. Y vamos a iniciar ahí en Mateo capítulo 1, versículo 1, donde habla de la genealogía de Jesucristo. Mateo capítulo 1, versículo 1 dice: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Desde aquí, hermano, cuando habla de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, vemos dos cosas muy interesantes, hermano, que a José y a María los menciona hasta el final, hasta una parte del libro, pero primeramente dice que es hijo de David, hijo de Abraham. ¿Por qué es que se habla de que él es hijo de David y que es hijo de Abraham? Es algo muy interesante estudiar, hermano, Abraham y estudiar a David, pero quisiera más estudiar a Abraham en esta tarde y poder entender esto. ¿Por qué se dice que nuestro Señor Jesucristo es hijo de David y hijo de Abraham? Nosotros vemos, hermano, que hoy en este tiempo la gente pelea tanto, hermano, por el derecho de ser hijos. Por ejemplo, hermano, usted sabe que hay un pueblo escogido de Dios que se llama el pueblo de Israel. ¿Cuántos dicen amén? Pero sabe que mucha de esa gente, hermano, para ellos es una abominación. Desde la antigüedad, hermano, incluso cuando Jesús vino a la tierra, se vivía en ese concepto, de tal manera que para ellos era una abominación juntarse con los gentiles. ¿Qué es un gentil? Quiero explicarle primeramente esto, porque, hermano, la Escritura de alguna manera se vio de que Dios tenía un pueblo escogido, que era llamado el pueblo de Israel, y que ahora, hermano, es conocido como los judíos, todo aquel pueblo judío. Y no nada más es porque vengan de Judá, sino todo Israel, hermano, también de alguna manera viene de esa misma rama, aunque se le llama más a los judíos por Judá. Pero, hermano, se pelea tanto, hermano, de que si uno es judío o no es judío. Y se dice que Dios tenía un pueblo escogido y que nosotros no teníamos parte en ese propósito de Dios. Que nosotros no podíamos entrar a ese propósito de Dios. ¿Por qué? Porque Dios tenía ese pueblo escogido. Y nosotros éramos gentiles. Los gentiles, hermano, no tenían parte con Dios, sino solamente su pueblo. Y esa fue de la manera que se interpretó la Escritura desde hace muchísimos años hasta el tiempo de hoy. Incluso hay todavía gente que lo cree así. Pero déjeme le digo, hermano, que el pueblo de Israel, es decir, los judíos, vinieron de un hombre que hermano, ¿cómo le puedo decir esto? Se reconocía como si fuera un gentil. Este hombre se llamaba Abraham. Y Abraham, hermano, creció rodeado de ídolos. Abraham creció rodeado de sus padres que adoraban otros dioses. Abraham, hermano, vino y Dios lo escogió, pero qué irónico, hermano, que de ahí de Abraham viene a existir ese pueblo judío, ese pueblo de Israel, y ahora a todos los demás gentiles les dicen: ustedes no tienen parte aquí. Pero es una ironía porque ellos salieron de un gentil llamado Abraham. Es decir, que en el concepto escritural, hermano, se decía que había un pueblo escogido de Dios y todos los demás eran gentiles. La palabra gentil en el hebreo es la palabra goy, que quiere decir una nación extranjera, una nación que no tiene que ver con las cosas de Dios, alejada, que no tiene parte con Dios. Pero la Escritura me enseña algo muy interesante. En Hechos capítulo 17, versículo 26, dice: y de una sangre, ¿qué dice, hermano? Ha hecho todo el linaje de los hombres. ¿Qué me enseña eso, hermano?
que no importa si eres negro, amarillo, rojo, blanco, de cualquier tipo de piel, hermano, que Dios al principio de una sangre hizo, ¿a qué dice ahí? Dice todo el linaje de los hombres. Entonces, ¿cuál era la diferencia, hermano, entre el judío y el gentil? Si de una sangre Dios hizo toda la humanidad. La Escritura me enseña, hermano, que hizo es decir, escogió algo específico y de ahí hizo a todo el hombre, el linaje de los hombres, para que se fuera pasando ese mismo linaje. ¿Qué quiere decir, hermano? Que de alguna manera todos venimos de Adán, que de alguna manera todos venimos de ese hombre que Dios creó al principio, y de esa sangre se desarrolló todo. Ahora, ¿por qué se han hecho las razas? ¿Por qué el mundo está tan dividido? ¿Por qué hay razas blancas, razas amarillas, razas de diferentes tipos? Y la gente dice, yo no pertenezco a esa raza, pero a mí la Escritura me enseña que de una sangre hizo el linaje de los hombres. ¿Qué quiere decir eso? Que los asiáticos, hermano, de alguna manera, si remontamos hasta el principio, somos familiares. ¿Sí me entiende, hermano? Los africanos, los rusos, los alemanes, cualquier tipo, hermano, de persona, de alguna manera los que estamos en la tierra, somos una familia que Dios creó en esta tierra, porque aquí me enseña que de una sangre hizo ¿qué? Todo el linaje de los hombres. Pero ¿por qué hay tantas guerras? ¿Por qué hay tantas divisiones? Porque hay tanto odio entre las razas, porque no saben que de una sangre, hermano, nos hizo a todos los humanos que estamos sobre la tierra, y no hemos entendido eso. Pero mire lo que dice Levítico 17:11, porque la vida de la carne, ¿en dónde está? En la sangre está, y yo os la he dado para expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación de la persona. Es decir, Dios hizo al hombre con una misma sangre. Y esa sangre dice que Dios la dio para que la pusiéramos sobre el altar. Para expiar, ¿qué? El alma. Dice, para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación de la persona. Es decir, que Dios hizo al humano de esa sangre, pero esa misma sangre que Dios le dio al hombre, la dio para poder expiar el pecado en el que cayó. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué hay tantas familias, tantas razas? Dice la Escritura en Lucas 3:38. Hablando de la genealogía, dice, hijo de Nos, hijo de Set, hijo de Adán. ¿Y Adán era hijo de quién? ¿De quién era hijo Adán, hermanos? Hijo de Dios. ¿Qué quiere decir, hermanos, si Adán era hijo de Dios? ¿Qué tipo de ADN tenía Adán? ¿Ah? ¿Aló? ¿Cuántos de aquí tienen hijos? ¿Qué ADN tiene tu hijo, hermano? Tu ADN. Si Adán era hijo de Dios, ¿qué ADN tenía Adán? El de Dios. De tal manera que cuando Dios, hermano, hace al hombre, le da su ADN para que el hombre pueda tener el ADN de Dios y regresarse a Dios. Por eso la misma Escritura dice en ese versículo antes leído de Hechos, hermano, capítulo 17, verso 26, que hizo al hombre de una misma sangre. Y dice el versículo que sigue, para que busquen a Dios. Dios diseñó al hombre, su ADN, su sangre, lo que está dentro de nosotros, que es nuestra alma, lo diseñó para buscar a Dios. Nosotros mismos, como dice ese versículo que sigue después de este, linaje suyo somos, dice. Si lo ve ahí en su Biblia, Hechos 17:27, dice, porque linaje suyo somos. ¿Sí lo ve?
linaje suyo somos, hablando de quién, de Dios. Pero Adán perdió este ADN. ¿Por qué se degradó el ADN que tenía Adán? No es Adán, es Adán. Porque es una palabra hebrea que ahorita le voy a explicar un poquito. ¿Por qué perdió el ADN Adán? ¿Por qué la degradó? Por el pecado, por la desobediencia. Y entre más tiempo pasó, más se degradó. ¿De quiénes se llenó toda la tierra, hermano, que hoy conocemos? De 3 hombres que eran hijos de quién. ¿Ah? Noé, Sem, Cam y Jafet. Y dice la escritura en Génesis capítulo 10, usted lo puede revisar, de estos 3 hombres se llenó toda la tierra. Y Dios les dio la capacidad, dice ahí, de hacer lenguas, de hacer lenguajes, de hacer naciones, de hacer familias. De esos 3 hombres se llenó toda la tierra. Me sorprende tanto leer Génesis capítulo 10, hermano, que dice que todos aquellos hombres que pelearon contra Israel eran su misma familia. Los filisteos, los cananeos, los jebuseos, los heveos. Todos esos usted los puede encontrar en Génesis capítulo 10, eran de la descendencia de Canaán. Canaán, hermano, ¿de qué era portador Canaán? De una maldición que le dio su abuelo Noé. Cuando Cam pecó contra su padre, le dijo: maldito sea Canaán. Y de Canaán vinieron todas las familias, usted lo puede leer ahí en Génesis capítulo 10, que pelearon contra Israel, los cananeos. ¿Cuál fue la tierra que poseyó Israel? Canaán. Cuando Dios los sacó de Egipto y los llevó a la tierra prometida, ¿cómo se llamaba la tierra prometida? Canaán, porque era la tierra de Canaán, el hijo, hermano, de Cam. Y estaba habitada por los, vamos a decirlo así, primos de Israel. Los filisteos eran familiares de ellos también. ¿Por qué? Porque de solo 3 hombres se llenó toda la tierra. Y eso lo puede leer en Génesis capítulo 10. Pero ¿por qué se fue degradando de tal manera que el hombre hasta el día de hoy, hermano, no sabe, no se ha dado cuenta que somos una misma familia que ha sido puesta sobre la tierra? Dice la escritura que Adán era hijo de Dios. Adán, la palabra Adán quiere decir, en este diccionario dice red, rojo. Adán quiere decir mostrar sangre. ¿Por qué? Porque la palabra Adán está compuesta de dos cosas, de una Aleph y de la palabra Dam. ¿Qué quiere decir Dam? Usted ve ahí Adam. Adam quiere decir mostrar la sangre. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que cuando Adán caminaba sobre la tierra, veían la sangre, hermano, de Dios en él. Por eso quiere decir mostrar sangre, Adán. Cuando él caminaba sobre la tierra decían: ese es el que tiene el ADN de Dios, ese es el Hijo de Dios. Porque en él veían la sangre, en él veían, hermano, el ADN de Dios. Mire lo que quiere decir la palabra Dam. Dam es la palabra 1826 del diccionario Strong y quiere decir sangre. En hebreo la palabra Dam quiere decir sangre. ¿Por qué Dios le llamó a ese hombre Adam? Porque A es la Aleph en el hebreo. Usted la ve ahí, Adam, y acá solo ve Dam en las letras hebreas. Porque Aleph, ¿quién dijo yo soy el alfa y el omega? Jesucristo. Aunque ahí le cambiaron en la traducción, lo que realmente está diciendo ahí: yo soy el Aleph y la Tab en hebreo. Yo soy la Aleph y la Tab. Está diciendo, si a Adam le pusieron Adam, ¿qué es lo que me está diciendo, hermano? Si Dam quiere decir sangre, si Adam quiere decir mostrar sangre, me está diciendo, hermano, que cuando Dios diseña a este hombre, que se le dice Adam Rishon, el primer hombre,
Dios puso en él el ADN, hermano, que tenía el Aleph. Por eso dice Aleph, Dam, Adam. Él es el Aleph, él es el que tiene la sangre, el diseño de la Aleph. Por eso dice, él muestra la sangre. Pero esa sangre se degradó. ¿Por qué cree que vino? ¿Quién fue el que vino a morir en la cruz del Calvario, hermano? Aleph. ¿Y qué fue lo que hizo en la cruz? Derramó su sangre. ¿Por qué cree que derramó su sangre? Derramó su sangre, hermano, para poder restaurar la sangre que se había dañado en el ser humano. Porque el ser humano había perdido la gloria que Dios le había dado. ¿Cómo se la había dado? Se la había dado a Adán para que mostrara la sangre, pero la perdió, se degradó. Y entonces, hermano, Jesucristo vino. Y dice la Escritura, hermano, en 1 de Pedro 1:19, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Y viene Jesucristo a restaurar eso que se había perdido. Pero ¿en quién alcanzamos nosotros la bendición, hermano? ¿Ah? ¿De quién estamos hablando? Abraham. Dice la Escritura, hermano, a fin de que a nosotros los gentiles nos alcanzase, hermano, por medio de Jesucristo, la bendición de Abraham. Mire qué tremendo. Entonces, ¿quién era Abraham? ¿Para qué vino Abraham, hermano? ¿Por qué dice la Escritura que Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, es hijo de David, pero es hijo de Abraham? Porque Abraham, hermano, fue escogido. Abraham era de la descendencia de Sem, pero también se perdió ese linaje real. Abraham él conoció a Dios porque Dios se le reveló, no porque le hayan enseñado de Dios. Mira lo que dice aquí la Escritura, hermano, Hechos 7:2. Y él dijo, varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán, y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Dios se le apareció a Abraham, ¿en dónde, hermano? En Mesopotamia. Abraham no era, porque hay gente que dice, es que Abraham era judío. Abraham era del pueblo de Israel. Todavía no existían los judíos, hermano. Todavía no existía Israel. De él salió Israel. De él salieron los judíos. Los judíos a él le dicen Padre. Israel a él le dice Padre. Pero Abraham fue un hombre que estaba entre un montón de gente que adoraba otros dioses. Mire, Hechos 7:4 dice, entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán. Y de ahí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. ¿Sabe que la tierra que Israel tuvo que conquistar fue la tierra donde Abraham vivió? Fue la misma tierra, hermano. Abraham estuvo en esa tierra y después Dios se le entregó a Israel. Pero mire lo que dice Josué 24:2, dice, y dijo Josué a todo el pueblo, así dice Jehová, Dios de Israel, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río, porque eso es lo que quiere decir hebreo. La palabra hebreo quiere decir el que viene del otro lado. Ibrí, en hebreo, eso quiere decir hebreo, el que viene del otro lado del río. Por eso dice, vuestros padres habitaron antiguamente al otro lado del río. Eso es Taré, padre de Abraham y de Nacor. ¿Y qué dice ahí, hermano? ¿Qué hacía el padre de Abraham y su hermano?
dice Taré, padre de Abraham y de Nacor, y servían, ¿a qué? Dioses extraños. Entonces nosotros vemos, hermano, que Abraham creció en un ambiente, incluso en el Midrash, que es una explicación más de la Biblia, dice que su padre era artífice, hacía ídolos, su papá de Abraham, y tenía una casa llena de ídolos. Y la historia es, hermano, tremenda de todo lo que vivió Abraham ahí con su papá. Ahí explica toda su vida de Abraham cuando era niño, lo que él veía de su padre hacer. Porque dice que servían, ¿a qué, hermano? Es decir, lo que le quiero decir es, Abraham no fue un hombre que creció rodeado de gente que le enseñó verdaderamente quién es Dios, sino nació rodeado de gente que servía a otros dioses. Y dice el Midrash que en una ocasión que su padre salió de Abraham, Abraham se metió a su casa y quebró todos los ídolos, hermano, que tenía su padre. Los quebró y le hizo como una broma a su papá y le quebró todos los ídolos. Y cuando su padre regresa, ve todos los ídolos quebrados, su negocio hecho un desperdicio, porque de eso ganaba su padre, vendiendo idolatría. Y le dijo, hijo, ¿qué pasó aquí? ¿Qué fue? ¿Por qué están todos mis ídolos quebrados? ¿Por qué está destruido todo esto? Y Abraham le dice que se habían peleado entre ellos. Y le dice el papá, porque era un joven Abraham cuando hizo esa barbaridad, era un joven él. Pero hijo, tú sabes que no se mueven, estos son hechos de piedra, de barro, y le empieza a decir y le dice, por eso mismo, padre, yo te explico cómo es que puedes tener estos dioses. Desde joven, hermano, Dios apareció a Abraham y le empezó a hablar y se le reveló. ¿Por qué Dios escoge a este hombre, Abraham? ¿Por qué Dios lo escoge? ¿Qué vio en él Dios? Porque no era de una, como le vuelvo a repetir, no le habían enseñado sus padres. Su padre, ahí dice, y su tío, servían otros dioses. Su familia estaba involucrada en idolatría, pero en medio de esa idolatría, Dios se revela a Abraham y le dice, salte de ahí. Yo tengo un propósito contigo, Abraham. Yo tengo un propósito contigo. Y lo saca de en medio de ese lugar. Por eso dice que muerto su padre, porque mientras su padre estuvo vivo, de alguna manera Abraham le fue obediente. Pero cuando se murió, dice que Dios lo trasladó. Dios lo sacó de ahí. Le dijo, no puedes estar más ahí, Abraham. Tú me conoces, sabes quién soy. Mire lo que dice, hermano, la escritura, Josué 24:3. Y yo tomé a vuestro padre Abraham del otro lado del río y lo traje por toda la tierra. ¿De dónde, hermano? Por eso le digo, Abraham habitó en la tierra de Canaán, la tierra que Israel tuvo que pelear para poseer. Dice, y aumenté su descendencia y le di a Isaac. Romanos 4:6 dice, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Porque es que dice que Jesucristo era hijo de David, hijo de Abraham. Porque los dos hombres que entendieron, hermano, lo que es que Dios te diga que tú eres un justo, sin que tengas ninguna obra, hermano, ellos lo entendieron, tanto David como Abraham. Porque David por su pecado y Abraham porque no le conocía. Y también varias veces cometió pecados, hermano, que no tenía cosas que hacer y lo hizo. Y uno de esos defectos que Abraham tuvo, ¿qué era lo que hacía cuando llegaba a una ciudad con su esposa? ¿Ah? Siempre decía, es mi hermana, ¿verdad? ¿Y cuántas veces cometió ese error? Y metía en problemas a los hombres de esas tierras, porque como su esposa era tan guapa, decía, me van a matar para quitármela.
Entonces él llegaba y decía, es mi hermana, ¿verdad? Para que no lo mataran. Y entonces los hombres decían, y pues híjole, de aquí soy, ¿verdad? Y entonces ya cuando querían tener algo con ella, Dios, hermano, los detenía. Y entonces le tenían que llamar, ¿por qué me mentiste que era tu hermana, verdad? Dios mismo me detuvo, salte ya de mi ciudad. Y lo sacaban de las ciudades, hermano, por andar diciendo que su esposa era su hermana. Y cometió varios errores, mas sin embargo, dice la Escritura que David habla de esa bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia. ¿Sin qué? Sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades, ¿qué hace el Señor? Son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor. Hermano, ¿con quién haría eso el Señor? Porque David habló inspirado por el Espíritu Santo. Verso 9, verso 8 dice, bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Verso 9, ¿es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión? ¿Por qué? ¿Cuál era el problema en el tiempo, hermano, de la iglesia del principio, cuando estaban los judíos y los gentiles? Los judíos le decían a los gentiles, se tienen que circuncidar, tienen que seguir la ley como Moshe la dio, tienen que hacer las cosas que Dios mandó a su pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque no entendían, hermano, que el hombre a quien Dios le dio la promesa era Abraham, y en Abraham teníamos esa promesa. Ahora, dice, ¿es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada por la fe, ¿por qué? Por justicia. Dice, ¿cómo pues la fe le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? ¿Y qué dice ahí, hermanos? No, en la circuncisión, no en la circuncisión, perdón, sino en la incircuncisión. La circuncisión se la hizo a Abraham. ¿A quién se la hizo primero, hermano? A Isaac, a su hijo. Es que hoy en día, hermano, todavía hay gente que dice, si usted no se ha circuncidado, se tiene que circuncidar. Porque esa es la señal del pacto, ¿verdad? ¿Cuántos se quieren circuncidar? Yo lo circuncido. Nada más a mí no me diga que me circuncide. Decía el apóstol Otto que había gente que le decía, apóstol, se tiene que circuncidar. Y dice, tanto usted que quiere la circuncisión, yo lo circuncido. ¿Ah? Pero a mí no me mande que me circuncide. ¿Cómo fue que recibió la promesa Abraham, hermano? ¿Cuando se circuncidó o antes? Cuando no estaba circunciso. Entonces, ¿por qué pues, hermano, la gente quiere hacer a Dios inaccesible? Es que ese es todo el relajo. Hacer a Dios inaccesible. No es que tú no eres de sangre pura, no es que tú no vienes del linaje de Israel. Hermano, Abraham no era parte de eso. Abraham, hermano, estaba entre aquella gente que se había olvidado, se había perdido. Era de la descendencia de Sem, pero nunca le enseñaron quién era Dios. Dios se le mostró a él, porque sus padres servían ídolos. ¿Usted cree que Dios puede tener misericordia de los idólatras, hermano? Estamos en una ciudad llena de idolatría. ¿Cuánto le pueden decir, Padre, así como tuviste misericordia de Abraham, a esa gente que está ya metida, tal vez rodeados en este momento, tal vez en este momento están allá, pero no saben por qué están metidos ahí, pero saben en su corazón que no están bien? Sácalos de ahí, Señor. ¿Es poderoso Dios para hacer eso, hermanos? Dice la Escritura que Abraham estando ahí, hermano, imagínese a Abraham rodeado de esa idolatría. Y veía a su papá y a su tío que servían, no nada más tenían ídolos, servían a dioses extraños.
Pero en su corazón Abraham sabía que había un Dios todopoderoso, que no era de plata, de bronce, hermano, de piedra, que no era de esas cosas. Había un Dios que había hecho los cielos y la tierra, y era el Dios que él creía, hermano, en el que él tenía la fe puesta. ¿Cuántos lo creen, hermano? Dígale al que está a su lado, hermano, la promesa la recibió Abraham no estando en circuncisión. Verso 11 dice, y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia, de la fe que tuvo estando. La fe, ¿cómo la tuvo, hermano? Incircunciso, para que fuese padre. ¿De quién? ¿De todos los creyentes qué? Entonces, ¿es necesaria la circuncisión o no es? A fin de que también a ellos la fe. Mire, hermano, esto es bien tremendo, porque ¿de qué es de lo que está hablando, hermano? Vuelvo a leer el verso 6. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Sabe que el Dios que tenemos, mire, ¿cuántos quieren que sus pecados sean perdonados, hermanos? Que sean cubiertos, que sus iniquidades, hermanos, sean quitadas, que Dios no le inculpe de pecado. Y David dijo, bienaventurado el hombre al que el Señor no inculpe de pecado. Porque usted cree que David, hermano, ¿cuántos saben que David era un pecador? Cometió varios pecados, David. Mucha gente piensa que cuando él quiso edificarle un templo a Dios, que Dios le dijo, no porque tus manos están llenas de sangre, y piensan que es porque mató mucha gente. No, le inculpaba, el Señor le estaba diciendo, oye David, no te estoy culpando de que mataste a toda esa gente. No, qué bueno que los mataste. Lo que te estoy diciendo es que mataste a tu amigo, a tu compañero, al esposo de la mujer que ahora tienes. Lo mandaste a morir, él era fiel a ti. Él era fiel a un siervo, a un general fiel a ti, y lo mandaste a que lo mataran. Esa es la sangre que estoy demandando de ti. ¿Por qué hiciste eso, David? Pero una vez que David se arrepintió y que encontró, que conoció, hermano, el perdón de Dios, dice la Escritura, ¿qué dice la Escritura de David, hermano? Se da testimonio, ¿qué dice? Que era un hombre conforme al corazón de Dios. Por eso dígale al que está a su lado, hermano, tienes esperanza, hermano, en él. Si David era un pecador y el Señor lo perdonó y se arrepintió, hermano, dígale, tienes esperanza en el Señor. ¿Sí lo cree o no lo cree, hermano? Dígale al que está a su lado, hermano, ¿quieres que borren tus pecados? Hay solo uno que lo pueda hacer y se llama Jesucristo de Nazaret, la sangre preciosa del Cordero. Denle ese aplauso, hermano, fuerte al Señor, aleluya, porque Él es aquel que nos perdona. De Él es el perdonar y el tener misericordia. Y dice verso 12, y padre de la circuncisión, dice, para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Gálatas 3:7 dice, sabed, por tanto, que los que son de fe, ¿qué dice, hermano? Estos son hijos de Abraham. ¿Cuántos de fe vemos aquí, hermano? Dígale al que está a su lado, entonces eres hijo de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a quién. Mire, hermano amado, es que yo no sé si realmente entendamos esta misericordia, hermano. Mire, lo voy a volver a leer, a ver si le cae el 20. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la ley, por las obras, porque estás bien guapo, ¿verdad, hermano? A ver, dile, porque estás bien guapa a la hermana que está a su lado.
porque las obras que haces, no porque eres calidad, no porque eres de lo mejor. Por eso te escogió Dios, hermano. A ver, pregúntale al que está a su lado, ¿por qué te escogió el Señor? ¿Por qué tuvo de ti misericordia, hermano? Es que qué hermoso, hermano, cuando dice la Escritura que Dios había de justificar por la fe. Porque Dios no te obligó, hermano amado, a seguir una ley como lo hizo con Israel. No te obligó Dios, hermano, a ponerte un yugo pesado sobre ti. Dijo, no, con que me crean. Con que crean que soy aquel Dios poderoso, con eso me basta para hacer de ellos un pueblo poderoso. Con eso me basta que me crean. Hermano amado, ¿sí se goza o no se goza, hermano? Dígale, hermano, con eso le basta a Dios, hermano, que le creas, y Él hace lo demás en Cristo Jesús, hermano. Él ya lo hizo. Vino, hermano, a ser colgado en ese madero. Solo tienes que creer. Por eso dice, hermano, y esta es la condenación, los que ¿qué? Los que no creen. Pero a todos los que creen les dio potestad, hermano, de llegar a ser hijo de Dios, hermano. Todo aquel que cree en el Señor no será avergonzado. Aleluya, denle ese aplauso. Él es digno de recibirlo, aleluya. Mira, hermano, es que entender esto, es que es tremendo, hermano. Porque es como alguien que haya pecado tanto, hermano, y que el Señor le diga, mira, no te preocupes, ¿estás arrepentido? Sí, Señor, borrón y cuenta nueva. Solo me basta que me creas y no te voy a culpar de tus pecados ni de tus iniquidades. Por eso dice David, bienaventurado al hombre al que el Señor no inculpa de pecado. Y por eso dice después, ¿de quién dice esta bienaventuranza? ¿De los circuncisos o de los incircuncisos? Y dice, Abraham cuando la recibió, hermano, es que Abraham le creyó a Dios. Es que qué bonito es creerle a Dios, hermano. Cuando estás en problemado, cuando estás en angustias, cuando estás, hermano amado, en situaciones difíciles, pero le crees a Dios y Dios muestra su poder, hermano. Qué hermoso es, hermano, cuando hay alguien enfermo, cuando hay alguien, hermano, atribulado, pero le cree a Dios y es sanado. Mire, por eso cuando como aquella mujer que dijo, si tan solo toco su manto, yo sé que quedo sana. Por eso cuando Jesús vino a la tierra, hermano, lo que estaba buscando era la fe. Cada que alguien hacía algo le decía, hija, tu fe te ha salvado. Hijo, tu fe te ha sanado. ¿Sí lo ha leído, hermano? Y en algunos lugares no hizo muchas cosas porque no había casi fe. Andaba buscando gente, hermano, no que viniera, hermano, caminando bajo una ley terrenal. No andaba buscando a alguien, hermano, bajo unas ordenanzas que a los demás los excluyeran. Andaba buscando a alguien que dijera, te creo, Señor, si tan solo toco tu manto, si tan solo, Señor, me das tu palabra. Yo creo, Señor, en lo que tú vas a hacer en mi vida. ¿Cuántos hay aquí que le crean al Señor, hermano, a pesar de los problemas, de las angustias, de las dificultades, y que digan, yo te creo, Señor? Mire, solo le bastó eso. David por eso fue otro hombre, hermano, que le creyó al Señor. Cuando fue contra Goliat, hermano, no le importó ver la estatura. Si hubiera sido como un hombre viendo las cosas, hubiera dicho, no, mejor vámonos, no puedo pelear contra este. Pero él tenía la mirada puesta en uno que estaba más grande que Goliat, hermano, que era aquel Dios en el que creía. Y él dijo, yo no vengo en mi nombre, no vengo en mi capacidad, no vengo en mi cualidad, vengo en aquel que me ha rescatado, en aquel que me ha llamado, en aquel que yo he creído y que yo sé que no me va a dejar avergonzado. Aleluya. ¿Cuántos le creen a ese Dios, hermano, poderoso?
Mire, que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, hermano. Qué tremendo regalo, hermano, recibimos. Qué tremendo regalo, hermano. Es como cuando uno... ¿Cuántos llegaron a reprobar en la escuela? ¿No? ¿Algunos? O que usted haya un día tomado un examen y que reprobó y que se las haya sacado todas mal, hermano. Imagínese que llegara y que le revisaran y todas te las sacaste mal. Pero que le dijeran, pero ¿sabes qué? Te voy a pasar solo por misericordia. No voy a ver tus fallas, no voy a ver tus errores. Hermano amado, es que para llegar al Padre había muchos requisitos para entrar a Él. Y había solo un hombre que podía cumplir esos requisitos y se llama Jesucristo de Nazaret, hermano. Y por eso, tomados de Él, es la única manera de entrar al Padre. Por eso cuando vino el segundo hombre, que es el del cielo, que trajo otra vez el dam, la sangre, mostrando la sangre del Padre como unigénito de Dios, y la derramó en la cruz del Calvario y dijo, esta sangre yo quiero que como en la Pascua la pusieron en los dinteles, en los postes, que se la pongan a todos estos que creen, porque con esa sangre van a mostrar la sangre y van a poder entrar hacia el Padre. ¿Cuántos quieren esa sangre preciosa sobre sus vidas, hermano? Amén. Dice, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los que son de la fe, o los de la fe son, son bendecidos. ¿Cuántos quieren tener esa bendición, hermano, de Abraham? Mire, Abraham, hermano, dice que era el hombre más riquísimo de la tierra. ¿Cuál es nuestra riqueza, hermano? ¿Cuál es la riqueza que nosotros tenemos? ¿Cuál es la riqueza que tenemos? ¿Es la riqueza de la tierra o es la riqueza de decir, mira, no importa que no traiga ni un peso, pero Dios está conmigo? Y si Él está conmigo, hermano, todo lo voy a tener. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí lo cree, hermano? Mira lo que dice Romanos 11:17. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Porque hoy en día, hermano, hay gente que ya hasta se está volviendo contra Israel. Es que Israel y que esto y que el otro. No, hermano, nosotros fuimos injertados. Pero mire cómo trabajó Dios, hermano. Escogió a un hombre que no le conocía, un hombre, hermano, que estaba metido entre la idolatría, y Dios lo llama y lo saca de ahí, y Dios nos enseña el proceso de nuestra vida, lo saca de ahí y lo bendice, hermano, tremendamente. Y Abraham le cree a Dios. Dios se le aparece y le dice, Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela y ve a la tierra que yo te mostraré. ¿Y qué hizo Abraham, hermano? Hebreos, ¿qué dice que hizo Abraham? Abraham, siendo llamado por Dios, dice, salió sin qué, sin saber a dónde iba, hermano. Le creyó al Señor. Le pregunto, hermano, ¿cuánto le creemos al Señor? Dígale al que está a su lado, dígale, cree en el Señor, hermano, créele. Cuando te diga algo, créele. No cuestiones. Abraham, hermano, pudo haber dicho, quién sabe qué, como que estoy oyendo cosas. No, le creyó a Dios. Y esa fe que tuvo fue la que le contó por justicia, hermano. Porque le creyó a Dios.
Por eso dice que todos los de fe, todos los que creemos en Dios y le obedecemos, es decir, que cuando oyes a Dios y Él te dice algo, hermano, dígale al que está a su lado, hazlo. Porque Él te va a bendecir, hermano. Él va a estar contigo. Y nosotros fuimos injertados. Dice la Escritura que Dios escogió a este hombre, y de este hombre salió ese pueblo escogido llamado Israel. Pero Israel fue un pueblo bien duro, hermano. Un pueblo bien duro. Era escogido de Dios, pero era un pueblo duro. Un pueblo que no entendía, hermano, el propósito de Dios. Que siempre se volvió a hacer, ¿qué, hermano? ¿Qué fue lo que hizo Israel? ¿Ah? Mira, esto es la ironía. Israel hizo lo que hacía el papá de Abraham y su tío. ¿Qué era lo que hacía el papá de Abraham? ¿Qué le dice Dios a Israel? Siempre serviste a dioses ajenos. Dios, hermano, de Abraham, saca ese pueblo escogido. Pero ese pueblo escogido se vuelve a los dioses extraños. Y Dios dice, ¿sabes qué? Tengo que cambiar algo aquí. Porque esta gente es dura. Esta gente no entiende, a palazos no entiende, ¿verdad? Les dio piedra, hermano, y no entendían. Estaban en el desierto y ellos lo que querían era volver a la esclavitud. Hijo Dios, yo necesito un pueblo que me crea. ¿Cuántos le creen al Señor, hermano? Mire, el verso 19 dice, pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. Pero ¿qué dice, hermano? No vayas a ensoberbecerte, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, ¿qué dice? A ti tampoco te va a perdonar. Y dice, el versículo que sigue dice, hermano, que, a ver, verso 22, mira, pues la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también, dice, serás cortado. Dígale al que está a su lado, hermano, permanece en su bondad. Si no permanecemos en la bondad de Dios, hermano, dice que seremos cortados. Verso 25, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel en endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Salmo 52:8 dice, pero yo estoy como olivo verde en la casa de Dios, en la misericordia de Dios confío eternamente y para siempre. Hermano, ¿sabe que ese olivo era Israel? Y David dice, yo estoy como olivo verde en la casa de Dios. Y eso es lo que Dios quiere. Pero ¿sabe que dice que unas ramas fueron desgajadas y a nosotros nos metieron ahí, hermano? Y dice la Escritura, no te jactes, porque tú no sustentas a la raíz te sustenta a ti. ¿Cuántos dicen amén? Entonces mire qué tremenda misericordia de Dios, hermano. Porque el pueblo de Israel, ¿qué dice la Escritura? Lo tenemos como enseñanza para que no vayas a hacer lo mismo que hizo Israel. ¿Sí o no dice eso la Escritura, hermano? La pregunta es, ¿qué estamos haciendo, hermano? ¿Sabe que la misericordia de Dios para con nosotros fue tan grande, hermano? Porque por eso dice David, bienaventurado al que el Señor no inculpa de pecado, porque Dios solo lo que espera de ti es que le creas, hermano. Una vez creyéndole a Él,
vamos a hacer obras, pero ya estando en Él. Pero antes de estar en Él, solo lo que te pide es que le creas. ¿Cuántos hermanos le quieren creer al Señor y decirle: yo creo en tu palabra, Señor? Yo creo en tus promesas. Yo creo, Señor, lo que vas a hacer en mi vida, en mi familia, en mi matrimonio, con mis hijos, Señor. Abraham fue ese hombre que le creyó a Dios. ¿Cuántos quieren ser como ese Abraham, hermano, que le creyó al Señor? Dice: los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y si somos hijos de Abraham, somos del mismo linaje de nuestro Señor Jesucristo, hermano. Porque dice: Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. ¿Qué nos está diciendo eso, hermano? Que cuando Jesucristo vino a la tierra, ¿caminó bajo ley o caminó por fe? Porque ahí en Gálatas dice: los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Entonces, cuando Jesucristo vino a la tierra, ¿caminó bajo una ley o caminó bajo fe? Porque, hermano, dice la Escritura, por eso cuando se le escribe a los hebreos, se les dice: nuestro Señor Jesucristo, dice, viene de la tribu de Judá, de la cual nadie se habló tocante al sacerdocio, porque allá eran los levitas, hermano, conforme la ley que se había establecido. Pero dice: vino uno diferente, Yeshua HaMashiach, que caminó creyéndole al Padre, hermano, aquí en la tierra. ¿Cumplió la ley? Sí, la cumplió, pero no la cumplió, hermano, porque ¿cómo le voy a decir? Porque se adaptó a la ley, no, sino porque la cumplió conforme su vida de fe que tenía en Dios. Y caminó en fe para enseñarnos cómo se debe de caminar en fe. ¿Cuántos dicen amén, hermano? ¿Sí lo cree o no lo cree? Dígale al que está a su lado: Él pagó el precio en la cruz del Calvario. Él puso esa sangre, renovó ese pacto para con Dios, para que nosotros esté ese ADN de Dios. Por eso de Adán se dice: era hijo de Dios, se perdió. Vino Jesucristo, se restauró esa sangre. Esa sangre está sobre todos aquellos que creen en Él. Fuimos comprados por el precio de sangre, y esa sangre es del Cordero de Dios.